Ricardo García Herrera, catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto de Geociencias CSIC-UCM, con un larguísimo currículum y además fuiste profesor mío en 2 asignaturas y media hace unos 10 años. Y voy a arrancar por ahí porque ahora mismo estamos en medio de una ola de calor impresionante y me acuerdo de cuando nos contabas las olas de calor, los impactos que podían tener en la sociedad y cómo me llamó a mí la atención todo esto que nos contabas. Y quería empezar precisamente por aquí preguntándote, cuando tú empezaste a estudiar las olas de calor, que eres experto en el tema, ¿esperabas que pudiésemos ver la realidad que estamos viendo en el año 2022? Seguramente no tan pronto, porque lo que nos está pasando es que lo que decían los modelos hace 10, 15 años es que las olas de calor iban a ser más frecuentes, más intensas, iban a ocurrir antes. Yo tenía la esperanza de que fuera a ocurrir más adelante dentro de este siglo, pero lo que hemos visto es que todo este proceso del cambio global, del calentamiento, se está adelantando, se está acelerando. Entonces, la verdad es que yo no pensé que fuéramos a vivir esto tan pronto. ¿Y qué es lo que más te preocupa de estar viéndolo tan pronto? Lo que me preocupa es que estamos todavía, y digo todavía, en un gran nivel de calentamiento sobre el periodo preindustrial de 1,2 grados, que el acuerdo de civilización que hemos alcanzado, acuerdo de París, es de llegar a 1,5 grados, que no vamos a poder lamentablemente alcanzar, sino que vamos a ir a 2 grados, y que claro, entre 1,2 grados que estamos ahora y 2 grados, que es la esperanza que como humanidad hemos puesto en limitar el calentamiento, hay todavía mucho más recorrido para que este tipo de fenómenos se intensifiquen y sean más frecuentes. Eso es lo preocupante. Lo preocupante no es esta ola de calor, sino que esta ola de calor es el anticipo de lo que va a venir. ¿Y crees que la sociedad en su conjunto es completamente consciente del impacto que tiene la ola de calor, o las olas de calor, mejor dicho, en su día a día? Todavía no. Es decir, una cosa es tener la información y otra cosa es interiorizar lo que eso significa y cambiar los comportamientos. Y además estamos en una sociedad donde es muy complejo cambiar los factores que inciden sobre la ocurrencia de calor, que es la emisión de los gases de efecto invernadero. Vivimos cada vez más en ciudades que son más extensas, donde los desplazamientos para ir al trabajo, bueno, suponen un gasto importante de energía, el uso que hacemos de calefacción, de aire acondicionado, todo ese tipo de cosas está muy condicionada socialmente y se necesita que el concienciamiento adquiera una mayor profundidad, que asociemos más lo que está pasando este verano con los incendios, las temperaturas, la mortalidad que está habiendo, los problemas de concentración del ozono que ocurren asociados a este tipo de situaciones. Eso nos mueva a decir a nosotros mismos y a nuestros congéneres que tenemos que adoptar medidas que más rápidamente contribuyan a abatir la emisión de estos gases. Simplemente por hacer un pequeño resumen de lo que nos estás contando para que quede bien claro, ¿cuáles son los impactos que tienen las olas de calor en la sociedad? Más allá de que pasemos mucho calor. Pues bueno, pues más allá, tienen impactos en la mortalidad. Hay un grupo de personas que fundamentalmente son las mujeres mayores de 65 años que tienen patologías previas que son más susceptibles a esto. Hay un deterioro de la calidad del aire en general, porque las olas de calor en España suelen estar asociadas también a intrusiones de aire africano. Además, con las olas de calor se produce más ozono superficial, el ozono malo, el ozono contaminante, y eso supone también más problemas de salud. Aumentan las sequías. En España están aumentando las sequías, pero no tanto porque llueva menos, sino porque hace más temperatura y eso hace que el agua se evapore mucho antes. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en una situación donde el contenido de agua del suelo es prácticamente cero. Y eso además intensifica el calor que hay, porque ese calor no se emplea en evaporar el agua que hay en el suelo. Y hace que seamos más susceptibles frente a los incendios forestales que estamos viendo.
Entonces, en los incendios forestales, como no hay humedad en el suelo, pues entonces las condiciones de calor hacen que se propaguen más rápidamente y afecten a más masa boscosa. ¿Eso qué va a hacer también? Que toda esa masa forestal que se pierde, pues al año que viene tengamos menos capacidad de retener la humedad, con lo cual entramos en un ciclo de estos de retroalimentación negativo. Por poner un poquito de contexto, ¿nos puedes explicar qué consideramos ola de calor y qué es lo que hace que tengamos olas de calor en España, por ejemplo? Bueno, una ola de calor es un periodo prolongado, se considera mínimamente como 3 o 5 días, en los cuales la temperatura tiene un valor anormalmente alto. Y es importante esto de la temperatura anormalmente alto porque está relacionado con cómo de diferente es el clima con respecto a la situación de un determinado lugar. Pongo un ejemplo. En Sevilla, tener 38, 39 grados es una situación relativamente habitual en los veranos. Si nos fuéramos a La Coruña, 38, 39 grados sería una ola de calor severa, o como están ahora en el Reino Unido con temperaturas de 40 grados. Entonces, lo importante de la ola de calor es la anomalía, la diferencia con respecto al clima habitual. Si eso se mantiene 3-5 días, entonces decimos que estamos en una ola de calor. Y en España las olas de calor se suelen producir por la combinación de 3 efectos principales. Uno, que tengamos un anticiclón fijo sobre la península. Si tenemos anticiclón, el aire pesa mucho y el aire al pesar se comprime y se calienta. Un factor. Otro factor, pues que tengamos al mismo tiempo una entrada de aire sahariano o africano, que suele estar mucho más caliente. Otro factor que se añade más. Y luego, últimamente están ocurriendo mucho en junio y en julio. ¿Por qué? Porque son los días del año que son más largos. Entonces eso quiere decir que tenemos más insolación, más radiación solar. Si sumamos esos 3 factores, pues habitualmente es cuando ocurren las olas de calor. Y en España estamos observando un aumento de las olas de calor en las últimas décadas, ¿no? Sí, estamos observando porque, por un lado, con el efecto invernadero global, bueno, pues el aire está reteniendo más temperatura. Por otro lado, estudios que hemos hecho recientemente se observa también que hay una tendencia positiva a la entrada de este aire africano. Entonces, con eso, situaciones meteorológicas que antes daban lugar a temperaturas altas, ahora dan lugar a temperaturas muy altas. ¿Y crees que nos estamos preparando para el futuro que viene? En una sociedad tan compleja yo creo que damos signos de una cosa y la contraria. Es decir, tenemos, por ejemplo, en España una ley de cambio climático que es de las más avanzadas de Europa. Europa, que es una isla dentro del contexto mundial, en el sentido de que tiene claro que sus objetivos son el disminuir lo más rápidamente posible la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, en esa línea de la regulación estamos avanzando, pero luego, claro, el llevar eso a cambios en el comportamiento social, eso es más complicado. Y entonces, eso no es solo información, es, como decíamos antes, vivencia e interiorización. Seguramente la mayoría de los españoles después de este verano no va a ver las cuestiones del cambio climático como antes. Y luego, además, tenemos estas crisis, como puede ser el COVID o como puede ser la guerra, que son crisis muy intensas pero a corto plazo, que hacen que, claro, que el conseguir unos objetivos tan a largo plazo y de un aspecto que tiene tanta inercia como el cambio climático, porque las medidas que adoptemos ahora no se van a ver hasta dentro de 30 años, entonces eso hace que la atención se distraiga. Entonces tenemos que seguir nosotros como científicos dando esa información y llegando desde todos los medios posibles a la sociedad, y luego, bueno, pues hay que mantener esas líneas de política que hay establecidas en España. ¿Y cómo transmitirías esto sin caer en la desesperanza de que lo que estamos viviendo este 2022 seguramente sea lo más normal que vivamos en las próximas décadas? Yo creo que no es bueno intentar transmitir un mensaje optimista en una cuestión que requiere tanto esfuerzo de todo el conjunto de la sociedad. Yo creo que a los problemas hay que afrontarlos a la cara, y este es un problema que nos está costando afrontar porque es el núcleo de nuestra sociedad, que es el consumo
de los hidrocarburos fundamentalmente. Entonces, yo creo que hay que decir, hay que prepararnos para afrontar este verano y los que van a venir así, y entre todos ver cómo hacemos que no afecte más a los más débiles, porque el problema de todo este tipo de cosas es que siempre hay unas desigualdades en cuanto a los impactos. Entonces yo creo que no es tanto una esperanza de que esto se va a pasar, no, porque no se va a pasar, sino que preparémonos social, política y económicamente para que los impactos no se ceben en las personas más vulnerables. Mitigación y, por supuesto, adaptación. Efectivamente. Ricardo García Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y contarnos todas estas cosas sobre las olas de calor. Y esperemos que dentro de unos años podamos volver a hablar y decir, bueno, pues estamos como en 2021-2022. Muy bien, muchas gracias a ti.